Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Parlamentarios del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, recurrieron a la Contraloría General de la República, que lo que se busca es aclarar la participación de los hijos del presidente Piñera en su gira a Asia, los hijos Cristóbal y Sebastián Piñera, que como usted sabe, ya se habrá enterado, fueron parte de una comitiva presidencial, claro, en calidad de familiares, según dejó La Moneda, pero el problema hasta aquí era de la participación, y la propia vocera dijo, bueno, no es la primera vez que, o sea, no lo dijo ese, pero todos habíamos visto que familiares cercanos, hijos de otros presidentes, habían participado de otras giras, y hasta aquí habían señalado que, claro, porque los tiempos han cambiado, hay otras respuestas que dar, y en virtud de eso, la propia vocera había dicho que la familia, que estos muchachos, que estos profesionales, como que la familia pagaba y costeaba todo hasta aquí. Bueno, se había generado una pequeña polémica, pero venía la segunda parte, que tiene que ver con la participación de estos dos profesionales en un encuentro con empresarios, justamente ligados a la tecnología. Eso generó muchísimas críticas, no solo de la oposición, fundamentalmente de la oposición, claro, pero no solo. Catalogaron esta asistencia como imprudente. Por ello, anunciaron algunos parlamentarios que se tomarán medidas y que solicitarán que la Contraloría lo haga para esclarecer los supuestos recursos invertidos para este viaje. Claro, porque dicen, ¿dónde está la igualdad de oportunidades de otros emprendedores de la misma edad que se dedican a cosas similares, que quieren emprender, que quieren que les vaya bien, tener la posibilidad de acceder a un viaje así y acceder en el entorno que significa una gira presidencial, sentarse en esa mesa? Había un parlamentario del Partido Socialista esta tarde que decía que en los hijos del presidente, en una imagen que después yo la pude ver en televisión también, sentado a la misma mesa que estaba el presidente y otros empresarios y otros miembros de la comitiva, con una carpeta que decía Gobierno de Chile. Si ellos iban en virtud de su calidad de familiares, no de empresarios. Entonces ahí se va a producir un tema que va a tener que ser aclarado una vez que el presidente llegue a Chile. Desde el gobierno advirtieron que no estaba estipulado que los hijos de Sebastián Piñera asistieran a esa cita puntual con los empresarios chinos, pero que se sumaron a último momento. El presidente lo sabía, obvio, los vio ahí, tendrá que explicar por qué. Ellos mismos tendrán que explicar qué hacían ahí, en virtud de qué fueron, quién los invitó. En fin, de todas maneras, el jefe de Estado dice que les habría prohibido de por vida, es decir, concretar negocios con alguna de las firmas participantes de esta reunión. Es re difícil saber si lo van a poder hacer aquí en adelante. Hay una declaración que hizo el hijo de Sebastián Piñera, Cristóbal, esta tarde a través de la red social de Twitter. Dijo que había una denuncia, entre comillas, una información que señalaba que hace cosa de un mes había iniciado una sociedad para prestar servicios en materia o entrar en el negocio de la robótica. Entonces, claro, eso hacía más complicada esta reunión con los empresarios tecnológicos en China. Cristóbal Piñera Morel, esta tarde, insisto, en su Twitter aclaró que hay un error allí, que la empresa que ellos formaron tiene un nombre similar, pero que se dedica a cosas del deporte. Nada que ver con la otra empresa, que es norteamericana y que sí se dedica a la robótica y que no tiene nada que ver con ellos. Falta todavía que corra agua bajo este puente, no le quepa ninguna duda. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Y en la pantalla está planteada la pregunta del día y tiene que ver justamente con si fue o no un error que los hijos del presidente Sebastián Piñera hayan participado de la reunión con empresarios chinos. Allí están las alternativas, sí o no. ¿Qué es lo que cree usted? Los invitamos a participar en nuestro fanpage de 24 horas. Y nos vamos a cambiar de tema a uno que ya lo hemos conversado, que va a dar mucho que hablar también porque es muy técnico, muy a veces difícil de entender por la cantidad de detalles que tiene. Es muy estructural, o eso es lo que se desea, y afecta a todos los chilenos, a los que están en la salud pública y en la salud privada. Esta reforma que plantea el gobierno, ¿tiene visos de reforma? ¿O hay algunos que dicen que es una reformita? ¿O incluso algunos creen que va a ser peor, que va a empeorar? Otros creen que es la solución definitiva. Conversemos con alguien que entiende de esto, Sebastián Pavlovich, académico de la Facultad de Salud de la Universidad Central y ex superintendente de salud. Sebastián, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, para partir de general a particular en algunos temas técnicos que siguen siendo de difícil comprensión para los que no somos expertos, ¿te parece que esto es una reforma lo suficientemente gruesa para llamarle así? La ex ministra Molina decía,
las reformas deben ser estructurales, si no, no son reformas. ¿Te parece que al menos la ambición de estos proyectos hablan de una reforma? A ver, sin duda el nombre es ambicioso y acometer esta reforma es ambicioso. Creo que en el caso de las ISAPRE es una reforma importante. Respecto a lo que se ha dicho, FONASA sin duda está bastante más lejos de eso, lamentablemente. Creo que efectivamente... queda más al debe a tu juicio. Sí, absolutamente. A ver, si quieres partimos inmediatamente por qué, eso me parece más noticioso, es decir, que está desequilibrada esta propuesta. Claro, pues se ha puesto el ojo en que la cantidad de recursos para FONASA es irrisorio frente al volumen de recursos que maneja FONASA. Un aporte de 1.000 millones adicionales no significa ninguna diferencia. Y básicamente tiene que ver con la posibilidad de que los hombres puedan ser carga de las mujeres. Entonces, la verdad es que si lo que queremos hacer o plantear sobre la discusión es una modernización del sistema de aseguramiento, sin duda lo que deberíamos exigirle a las ISAPRES, pero también al FONASA, es que estén a la altura de lo que los chilenos esperan, de lo que los chilenos necesitan en materia de salud. Y eso implica por darle, en el fondo, no solamente una gobernanza distinta, sino que además estándares de transparencia, estándares de gestión y también facultades, musculatura para efectos de poder ordenar no solamente la red pública, o más bien la red pública y también la red privada que tiene convenios con ellos para efectos de que no sea simplemente, como ha dicho el gobierno, que no quiere que sea una caja pagadora. Pero para que ejerza ese rol de agencia se necesita mucho más que lo que hoy día está disponible en la ley. Y algunos elementos de gobernanza, me refiero en el fondo a gestión más transparente, que efectivamente dé cuenta de un estándar, de un seguro moderno que cumpla con ese rol que requieren las personas. Cuando tú mencionas esto de la caja pagadora, hoy día FONASA es poco más que un pagador de servicios, es un ente financiero que recauda, paga, pero no se mete en la cocina, vamos a decirlo, no se mete en la gestión hospitalaria, en poder derivar, en poder hacer más eficiencia, con lo cual le podría tener o generar mayor productividad, mejores rendimientos al servicio público. A menos el gobierno, yo lo que he leído, tiene la intención de que FONASA se ponga el delantal y entre también a cohabitar o coadministrar, pero participar más de la administración de los hospitales. ¿Tú crees que es mucha palabra, es mucha idea, pero no tiene las herramientas? El seguro, en una lógica en que están separados seguro y prestador, el seguro no tiene por qué meterse en la cocina del prestador en términos de gerentearlo. Para eso existen modelos de integración vertical total, pero no es eso lo que estamos acostumbrados en Chile. Básicamente, ¿cuál es la herramienta, poder que tiene el comprador? No solamente en salud, en general se supone que en el fondo, si tú tienes el plata, tú pones la música de alguna manera. Entonces tú eres capaz de generar los incentivos para que los hospitales tengan la capacidad efectivamente de alinear no solamente el hospital, la institución, sino que también sus equipos profesionales a la solución de problemas de salud. Y lo mismo puede hacer en el caso de la libre elección. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene la libre elección hoy día? Es que efectivamente es caja pagadora y en la práctica no genera... Libre elección en el mundo público. Seguimos hablando de los FONASA que pueden tener libre elección. Cuando funciona como libre elección para el usuario, es casi como una ISAPRE en el fondo. Paga por servicio, con un copago, y no hay, en el fondo muchas veces las personas hacen, por ejemplo, un examen en libre elección, tienen un diagnóstico en libre elección, pero para poder entrar a la red, por ejemplo, AUSGE, tienen que volver a repetir todo. O sea, no hay lógica de red. Entonces, en el fondo es un despilfarro de recursos porque muchas veces tienen que hacerse los exámenes. Ya se lo hicieron en libre elección. Privado. Después se lo tienen que hacer privado, pagándoselo muchas veces con un copago alto. Claro. Y después tienen que volver a hacérselos para efectos de poder entrar al funcionamiento institucional. Y muchas veces después, por la demora en los resultados de los exámenes, tienen que volver a hacérselo por una tercera vez. Entonces, hay en general un despilfarro de recursos, ineficiencia en el sector público. En el sector privado también hay otras ineficiencias, pero en el sector público, si el seguro no tiene más herramientas para efectos de poder ordenar el funcionamiento y mirar... Tú le llamas el seguro público. El seguro público. Hay una discusión que es semántico-conceptual que rescata todavía la idea de un fondo. Y yo le planteo en el fondo que finalmente más allá del concepto es que opera como seguro y en el fondo tiene que funcionar representando a sus afiliados frente a los prestadores público-privados. Por ejemplo, ¿qué podríamos avanzar? O sea, que
los hospitales o la compra de los hospitales de servicios de salud suele ocurrir. Los hospitales, en vez de decirle al FONASA hay cierta producción que yo no puedo hacer, se dedican a comprar. Compran a sociedades médicas, compran a sociedades al frente y terminan generando incentivos para que... Comprar, disculpe, porque puede ser un poco técnico y la gente que está en su casa no todos lo comprende. Yo tengo más familiaridad porque entrevisto más gente. Sí, tiene razón. Comprar es cuando un hospital público tiene que hacer una apendicitis y no tiene la posibilidad de hacerlo, por ejemplo. Y deriva. Entonces va al centro médico que está al frente, que es privado, y le compra un servicio. El problema de eso es que genera problemas de control serio, porque en el fondo termina muchas veces comprándole a la sociedad de profesionales médicos que tienen una pata en el hospital y una pata afuera. O sea, el incentivo puede ser que haya algún médico que trabaja puertas adentro del sector público y se compra al mismo por fuera. Porque no hay horas suficientes o porque no hay productividad suficiente. Dice, yo en la tarde lo podría atender, pero yo en la tarde atiendo en el sistema San Juan. Claro. Y San Juan es privado y yo soy partícipe con otros médicos. Exacto. Entonces, wow. No hay control ahí. El desafío es que el FONASA tenga la capacidad de controlar y en el fondo tener muy claro cuál es la capacidad, por ejemplo, productiva de un hospital. Y decir, bueno, lo que usted no puede hacérmelo, me lo dice a mí. Yo veré dónde lo derivo. Pero si usted empieza a comprar por fuera, va a comprar más mal, va a comprar más ineficientemente, va a comprar además con una serie de conflictos de interés que cada cierto tiempo surgen. Surgen noticias en el fondo que en el hospital de no sé dónde, una auditoría Contraloría determinó que había conflictos de interés. Entonces, FONASA tiene que ser fortalecido. Eso, este proyecto, a tu juicio, ¿le entrega las herramientas suficientes para controlar no, a mí no me parece. No. Y de partida además no le entrega los recursos necesarios, porque en el fondo tú no solamente necesitas más musculatura institucional, sino que también necesitas recursos, necesitas tecnología y necesitas también, en el fondo, resolver un problema de déficit estructural que tiene el sistema. ¿Faltan dinero? Sí, pero también todo dinero adicional, todos nosotros deberíamos estar interesados en que esos dineros adicionales se ejecuten con mayores grados de eficiencia. Y ese es el desafío para el seguro, básicamente. Y en el fondo ahí implica una reforma pendiente del sector público. Ahora, en algún sentido, el sector público padece los problemas de nuestra falta de modernización de todo nuestro aparato estatal. Pero bueno, esa es una discusión demasiado grande. Pero sin duda, si uno le da herramientas al FONASA, le da ciertas flexibilidades para efectos de poder generar incentivos, productividad, pagos de riesgo compartido con los prestadores públicos, puede generar mayores grados de eficiencia en el sector público. Y respecto al sector privado, reconocer que eso es una realidad. Hay una red de prestadores individuales e institucionales y una población de FONASA que cotidianamente usan este sistema para resolver sus problemas de salud. 14 millones de chilenos y chilenas se atienden en FONASA. Claro, pero un porcentaje importante de ellos cotidianamente se atienden en consultas privadas y en clínicas particulares. A través de la vía de la compra de servicios. De libre elección o eventualmente que el FONASA deriva a través de un programa de prestaciones valoradas. Y en el fondo está bien, es decir, la lógica es que si el FONASA compra afuera, compra mucho mejor que si lo hace los hospitales y sin duda es que como lo haríamos nosotros. Cada médico. O que cada persona en estado de necesidad. Vámonos al sector privado de la ecuación que se quiere hacer, porque esto quiere que sea una ecuación completa. Claro. ¿Cómo lo ves allí? Yo creo que el gobierno... ¿Partamos por el PSU o la... Sí, curioso el nombre, pero en fin, hay que explicar en este caso es el Plan de Salud Único. Claro. ¿Ese es como la matriz, el pilar o no? Yo creo que, es una herramienta en la cual había bastante consenso técnico de que lo que había que hacer era esa herramienta, no porque esa herramienta fuera un objetivo, sino justamente porque permitía resolver parte de las críticas que se le tienen al modelo. Primero que todo, yo asumo humildemente que presentaron un proyecto de ley y en ese sentido, antes que lanzarme encima, digamos, yo debo reconocer que cierta cuota de envidia. En el fondo, creo que parir una reforma, una propuesta de reforma es muy difícil y por lo tanto, en el fondo, es un buen avance a tu juicio. Valoro eso. Hay un proyecto de ley sobre el cual sobre qué discutir. Y en el fondo llevamos casi una década esperando eso y al menos eso yo lo miro con respeto. Ahora, con todo, creo que la propuesta tiene elementos que deberían discutirse más en profundidad. Así tal cual, creo que tiene problemas. ¿Lo podemos explicar desde la casuística? ¿Cuántos, dijimos, 14 millones de chilenos y chilenas están en FONASA? ¿Cuántos están en ISAPRE? ¿3? Más o menos 3.600.000. 3.600.000. Esos 3.600.000 hoy día eligen miles, entre miles, eligen, a veces muy ciego, creo que la mayor cantidad de veces, entre miles y miles de programas y proyectos dentro de varias ISAPRES. Eso es una media verdad. Pero, ¿cuántas ISAPRES hay? Lo que pasa es que, ¿por qué digo que es una media verdad? Porque en el fondo, efectivamente hay miles de planes vigentes.
Ya. Pero a ti no te ofrecen miles de planes cuando vas a contratar. O sea, no es verdad que uno esté agobiado con miles de planes. Lo que pasa es que ya con 3 que te pongan, no, 4 ya uno se enreda. Porque son complicados. En la práctica es enredoso. Tiene mucho detallito. Y en el fondo uno tiene esa sensación de que hay cosas ocultas. Buen punto. Ahora, lo que no quiere decir que efectivamente hay una multiplicidad de planes que ¿Qué nos va a pasar ahora? Ahora vamos a entrar todos por la puerta principal, que es este plan de salud único. El proyecto plantea un elemento que es complejo, una transición compleja y forzada y forzosa, que tiene, yo creo que hay que mirarla con detalle. O sea, plantea que empieza a regir la ley y todos los nuevos contratos que se firmen tienen que ser bajo la lógica del plan universal de salud. No, pero salud universal. Ya. No sería PUS. El plan nuevo aportante es básicamente para los que vienen de afuera. Sí. ¿Ya? Pero los que están dentro del sistema y se quieren cambiar de ISAPRE entran al nuevo plan, este plan de salud universal. Pero al cabo de 5 años, los que no se han cambiado voluntariamente, de alguna manera se les acaba el plazo de gracia y son pasados obligatoriamente a este nuevo plan. Ese hecho, que yo lo puedo entender en la lógica del diseño, tiene hartas complicaciones prácticas, para decirlo en bruto. En el fondo, implica obligarte a cambiar de un contrato a otro, respecto al cual en muchos casos vas a ser beneficiado, pero en muchos otros quizás no vas a ser beneficiado. De una persona que tiene un plan de hace 30 años, 100% de cobertura en una clínica X, donde cualquiera atenderse, probablemente no le convenga. Y ahí hay un riesgo de judicialización importante respecto de esas personas. Ya. Y yo tengo la impresión de que esa transición podría haberse pensado de una manera algo distinta. Mira, ya, entonces, vamos a entrar a este plan universal. Claro. ¿Pero todos vamos a entrar al plan universal con un plazo de tiempo? La idea es que, en el fondo, sí. Todos migremos. Salvo los que entran desde afuera del sistema, sí, que de acuerdo a lo que ha explicado el ministro... Por ejemplo, los que se cambiaron de FONASA para acá. Entran a una lógica de plan no asegurado, que son 2 años... en el fondo es el costo de eliminar la declaración de salud, que también es una buena noticia, la eliminación de la declaración de salud, pero el costo de esa eliminación lo terminan pagando los afiliados que justamente quieren cambiarse. ¿Por qué? Porque el proyecto plantea que hacerlos pasar por una suerte de travesía por el desierto. 2 años aportando al sistema con coberturas mínimas y sin poder acceder a todos los beneficios, digamos, de esta reforma. Y eso también creo que, si bien hay que valorar la idea de eliminar la declaración de salud... Aportan su 7%. O sea, aportando ni siquiera porque se cambian, ni siquiera porque en ISAPRE la lógica es que tú aportas un precio, que tú estarás más o menos donde está tu 7%, pero tú eventualmente puedas decidir hacer un esfuerzo y pagar más que tu 7%. Pero independiente de eso, en el fondo, tú vas a pagar por tu plan de salud y no vas a recibir el full de beneficios y derechos que te corresponden, sino que 2 años vas a tener que estar haciendo mérito de alguna manera para poder pertenecer al sistema. A mí eso me parece que es algo que merece revisión. Otra buena noticia, pero también ensombrecida, el fin de la diferencia de precio entre hombres y mujeres. Exactamente. La tabla de factores en general. Largamente esperado, largamente cuestionado. Eso, bueno, para lograr eso se requiere un mecanismo de compensación de riesgo, pero el gobierno ha planteado que, si bien esa es una discriminación odiosa que quiere terminar, plantea mantener otras diferencias de precio que son básicamente por edad, pero además incorpora el riesgo de salud. Yeah. Y ahí ya esta buena noticia previa se empieza a ensombrecer. Y creo que es algo sobre el cual sin duda vamos a discutir. Básicamente porque yo creo que justificación técnica no hay a priori, pues en el fondo, en la medida que hay un mecanismo de compensación de riesgo, se puede meter todos esos riesgos y se puede ir corrigiendo en el tiempo. Pero en el fondo, paga esa compensación de riesgo? Pues esto es un mecanismo de seguro. O sea, tiene que tener una componente... La compensación de riesgo es básicamente subsidios cruzados entre todas las personas que pertenecen al sistema. Y en el fondo lo que plantea el proyecto es que cada persona, de alguna manera, se le cobra una suerte de fee por pertenecer al sistema, una prima, que entra a este pool y ese dinero se redistribuye a las ISAPRES. Sí. Para que compensen. De acuerdo al riesgo que te corresponde a ti. Es decir, un sistema, aquí va a haber una cosa solidaria interesante, que cada uno de nosotros que aportamos nuestro 7% y algunos más, algunos un complemento, parte de eso, no sé qué parte, va a ir a este fondo común que vamos a tener todo para que ya no tengamos más discriminaciones, ¿no es Exactamente. cierto? ¿Y qué porcentaje de lo que hoy día aportamos va a ir a ese fondo común? No está muy claro. El gobierno, por lo menos hasta donde yo he visto, no ha presentado las simulaciones de cuál es la estimación que hace, porque no es un porcentaje de la cotización, sino que es una prima, es un precio.
Como por ejemplo en el caso del auge. En el caso del auge ya hay un fondo de compensación. O sea, en Chile tenemos experiencia en fondo de compensación. Funciona bien. Y funciona, lo que pasa es que es un fondo de este porte y lo que estamos hablando de crear ahora es un fondo de este porte. De todo, con todo el pool de riesgo completo. Entonces, efectivamente, los volúmenes de dinero son mucho más importantes y por lo tanto la necesidad de que el sistema esté monitoreado, que sea revisado, es muy importante, porque cualquier error no va a ser en un par de millones el error, sino que van a ser cientos de millones y eso efectivamente puede desequilibrar el sistema y por lo tanto es un mecanismo, pero respecto al cual existe bastante evidencia internacional que funciona, pero que además necesita flexibilidad y por lo tanto necesita estar siendo revisado permanentemente. Pero ¿cuál es el problema? Que se mantienen ciertas discriminaciones de precio por edad y por condición de salud. Ah, perfecto. Y se supone que la tabla de factores funciona a puertas adentro. En el fondo tú aportas un precio o una prima, un porcentaje, y se supone que la tabla de factores lo que hace es redistribuir ese riesgo total. Sí. Pero aquí va a funcionar así, pero también va a funcionar en el precio que tú vas a pagar. Y por lo tanto, si bien hombres y mujeres en el proyecto vamos a pagar lo mismo, no vamos a pagar lo mismo si es que tenemos edades distintas o si es que tenemos una condición de salud distinta. Y eso yo lo encuentro un poco delicado. Creo que... Pero eso es un poco distinto al espíritu de este proyecto. El que si yo me voy envejeciendo, que afortunadamente nos pasa a todos por igual, ¿nos va a ir subiendo en la misma proporción o en alguna proporción similar? ¿Va a haber una correlación en la alza de mi precio? Sí, pues tu precio puede ir variando de acuerdo a tus factores. ¿Y no va a haber factores de solidaridad en cuanto a la edad? La expectativa que tiene el gobierno, hasta donde entiendo, es que las diferencias se van a cortar, pero no se van a cerrar completamente. ¿Y se van acortando en virtud de qué? Si cada vez vamos a vivir más años. Bueno, esa es una pregunta que tiene que hacérsela al ministro. Pero efectivamente a mí no me hace mucho sentido. Tanto porque políticamente creo que eso está muy difícil de justificar y porque además, habiendo un mecanismo de compensación de riesgo, bueno, pongamos todos los riesgos ahí y finalmente pasémosle el desafío a las ISAPRES de administrar mejor ese riesgo financiero derivado de los riesgos de salud. Como pueden ver, esto es un tema técnico, difícil, requerirá muchas entrevistas con los Sebastianes Pavlovich de este país que vengan a explicar, nos vamos entendiendo parte a parte. Pero por lo menos yo me quedo con que es una buena noticia que al menos se esté discutiendo. Es un tema que está en el Parlamento y que vamos a ir viendo avances probablemente lentos, difíciles, porque esto es muy complejo. Sí. Yo la verdad es que además creo que comunicacionalmente, ya lo hemos visto esta semana, se crispa muy fácil el ambiente y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso tanto en lo técnico, en lo político, pero también en lo comunicacional. Si no tenemos cuidado los distintos actores... ¿Cómo explicamos esto? Claro. Y si no, preguntémosle a los de los medidores. No, sí, sin duda. No tuvo que ver sin duda. cómo lo comunicaste y se fregó la política pública. No, absolutamente. Y aquí, en el fondo, aquí hay una oportunidad histórica. O sea, llevamos 8 años, pero en el fondo llevamos más de una década esperando una reforma más importante al sistema privado y creo que habla muy mal de nuestro país si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo razonablemente pronto respecto de aspectos que son urgentes de resolver. Creo que si nos ponemos como freno o como dique aquí llegar a acuerdo sobre el punto final de llegada, o sea, el fondo único, por ejemplo, independiente si es con múltiples administradores o con un único administrador, nos vamos a enredar. Y aquí creo que lo importante es que todos los aportes sean destinados a resolver los problemas que hoy día le aprietan el zapato a las personas. O sea, al fondo, el alza de precio anual, las diferencias de precio arbitrarias o que percibidas como abusivas son algo que tenemos una deuda y una deuda en la cual los medios de comunicación también tienen un rol importantísimo que cumplir en ser capaces de traducir esta dificultad técnica en un lenguaje que sea finalmente comprensible. Sebastián Pavlovich es académico de la Facultad de Salud de la Universidad Central, es ex superintendente de salud. Muchas gracias, Sebastián, por venir a explicarnos o intentar que entendamos un poquito más cada día avanzamos. Supongo que habrá más oportunidades. Sí, por supuesto, de eso incluso uno mismo también tiene que ir aclarándose. Seguro. Gracias, Sebastián. Vale, encantado. Buenas noches. ¿Fue un error que los hijos del presidente Sebastián Piñera hayan participado de la reunión con empresarios chinos? Hasta ahora el 76% cree que sí, lo fue. El 24% restante que no. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estábamos mirando aquí la foto del accidente de Shlomit Beitelman, una
conocidísima actriz chilena que tuvo un accidente, fue atropellada, fue arrollada por un ciclista en la vía pública y el ciclista aparentemente, hasta donde yo sé, no sé si ya lo dieron con él, se arrancó, en fin, pero claro, ese es un hecho puntual que tendrá que si nos está viendo tendrá que hacerse cargo. Pero lo que nos preocupa, además de la salud de Shlomit, es el hecho general del cual estamos hablando. Porque cada vez tenemos que convivir más. Yo mismo que ando en scooter todos los días. Ese es mi nuevo medio de locomoción hace como un mes y medio, 2 meses. Me doy cuenta de lo peligroso que es. La inexistencia de vías adecuadas a veces y hay que subirse, que no me saquen parte, pero hay que subirse, hay que andar contra el tránsito. Y veo a ciclistas haciendo lo mismo, porque a veces no queda otra para llegar a un punto. Entonces, la convivencia vial es un temazo. Y para eso vamos a hablar con gente que entiende de esto. Carlos Melos, académico de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Y también nos acompaña Luis Alberto Stuben, que es secretario ejecutivo de CONACYT. Muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ti, Matías. A ver, ¿cuánto tiempo la ley esta de convivencia tiene? 2 meses? Un poquito más. Un poquito más. más? Sí, poquito Se más. publicó en mayo del 2018 y se comenzó a implementar el 10 de noviembre. Esa es la fecha que tenía yo aquí, noviembre. Sí, prácticamente 6 meses. 6 meses. ¿Y tenemos ya algunas conclusiones que sacar al respecto? ¿Cómo han andado? ¿Si nos quedamos cortos? ¿Si funcionó? A ver, hay varios puntos. Entendiendo que esto es una política pública, claramente necesita más de 6 meses para ver sus resultados. Ahora, en un balance preliminar, yo valoro el hecho de que se esté poniendo como un tema los aspectos relacionados al tránsito y sobre todo de la convivencia vial. Por otra parte, otro aspecto, a mi modo de ver relevante también, es que si uno hace un comparativo entre noviembre y abril del 2017-2018, esto es, sin ley de convivencia vial, y noviembre del 2018, abril de 2019, es decir, con ley de convivencia vial, uno ve una reducción de ciclistas fallecidos del orden del 32%. Mira, ¿y eso se le puede atribuir a la puesta en práctica de esta ley, de esta socialización de la ley, de esta pedagogía de la nueva ley? Yo creo que puede ser un poco soberbio establecer como que solamente la implementación de la ley de convivencia vial, pero claramente ya desde mayo en los medios de comunicación se ha instalado el tema. Entonces, a mi modo de ver, yo creo una suma de factores. Sería, insisto, muy soberbio considerar que solamente la implementación ha provocado esto. Carlos, lo que sí está claro que hay al menos ya estamos en un viaje de cambio cultural. A mí, ¿por qué se me ocurre qué es lo que ocurrió con el cinturón de seguridad, con el cigarrillo en lugares públicos, que son como 2 políticas públicas que han logrado cambiar cambios sociales de comportamiento? Y déjame ser optimista de que vamos en este sentido también para allá. ¿Tú sientes que algo de eso ha penetrado en la mente de la gente, la cultura? Sí, sin duda uno observa este inicio de un cambio cultural, pero al ser un cambio cultural que se da en la práctica para todas las personas, a diferencia de otras normativas como el tema del semáforo o el uso del cinturón, aquí estamos hablando de la convivencia en general de todos en la calle, peatones, ciclistas, usuarios de los scooters, automovilistas, todos. Si uno revisa la norma de convivencia vial, una de las grandes gracias que tiene es que implica modificaciones para la forma de moverse de todos estos actores en la calle. Entonces, obviamente, el cambio cultural es un cambio cultural que debiese darse en un plazo mucho más prolongado. Uno observa que se dan algunos pasos, hay algunos énfasis que quizás podrían ayudar de alguna forma a que este cambio cultural sea más rápido, pero sin duda vamos recorriendo el camino adecuado. En el cambio, Luis Alberto, haciendo mención a esos 2 cambios culturales que tenemos tan frescos en la memoria, el del cinturón de seguridad era sencillamente poner la nueva ley, fiscalizar y aplicar multas, y había que empezar a usarlo. En todos los autos prácticamente estaban los cinturones. En lo del cigarrillo fue distinto. ¿Se acuerdan ustedes de la polémica que había que construir espacios especiales? Sí. Entonces tenía que ver no solo con el cambio, sino que a veces decían, bueno, yo no soy fumador, pero yo fumador, bueno, denme el espacio, yo cumplo, pero denme el espacio. Entonces se produjo toda una cosa más complicada, faltaba la infraestructura. Se asemeja más al segundo caso aquí. Los ciclistas, los del scooter, dicen, bueno, yo feliz andaría en ciclovía. Por Dios que son buenos los ciclovías para los ciclistas, pero por Dios que hay pocos, pues. Entonces,
ayúdeme usted, compadre, a cumplir con la norma y a ser amable con el caballero o la señora que va caminando, pues. Entonces, las márgenes de tolerancia para los ciclistas, por ejemplo. Exactamente, a ver, hay varios temas. Aquí esto empieza como el huevo o la gallina. Sí. ¿Qué hacemos primero? O el cambio cultural, esto implementado No, sí, es muy por bueno, ley, de todas maneras, el cambio, o, porque es respeto. Y o eso esperamos contar con la infraestructura adecuada para implementar el cambio. Y la verdad es que si nos vamos por esa segunda alternativa de esperar la infraestructura, podríamos tener esta conversación en 20 años más. Yo no digo que no sobre se lo mismo. haga, pero yo hablo de los márgenes de tolerancia que se van a producir estos roces, incluso estos accidentes. En el caso que Shlomit Weitman fue la víctima, pero Bueno, por lo mismo, no entrando a ese en puntual. Pero por lo mismo es que la ley de convivencia vial establece también un periodo de 3 años para que las ciclovías existentes se adecúen a un buen estándar en cuanto a normas de seguridad. Porque, digámoslo, todavía nos toca ver ciclovías donde hay árboles en la mitad de la ciclovía, postes de alumbrado público, y es justamente eso lo que queremos evitar y mejorar para brindar mejores condiciones de seguridad a todos los usuarios. Carlos. Sí, aquí hay un tremendo tema, creo yo, y tiene mucho que ver con un concepto que puede parecer aislado de la ley de convivencia vial, pero que influye directamente en su aplicación y tiene que ver con los recursos con que cuenta cada municipio. Uno ve que, por ejemplo, en municipios de la zona oriente de Santiago están trabajando de forma muy activa en modificar sus calles y adaptarlas a la normativa de convivencia vial. En Las Condes vimos hace poco un piloto de zonas 30. Bien notable. Bien notable. En Las Condes también uno ve, por ejemplo, ya se pintaron estas zonas del bicibox que contempla la ley, que uno en la mayoría de los cruces de la comuna ya los puede ver, pero hay otras comunas donde el municipio no cuenta con recursos para implementar ciclovías, por ejemplo, o municipios que hace años hicieron un esfuerzo, cuentan con ciclovías, pero esas ciclovías no cumplen el estándar operacional mínimo. Entonces también aquí la desigual finalmente distribución de recursos que tienen los municipios impacta en la bajada que la ley de convivencia vial tiene al territorio. Y por eso hay un plazo de 3 años que quizás yo me atrevo a pronosticar hoy se va a quedar corto sin duda para que los municipios vayan haciendo los cambios en la medida de las posibilidades que sus presupuestos les entreguen. Mencionaste el caso de la comuna de Las Condes que no esperó tener dinero. Se parece en ese caso más al caso de los cinturones de seguridad. Es decir, no voy a esperar tenerlo, ya tengo, ahora hay que ponerse serios. ¿Y qué es lo que hicieron? Por si usted no se ha enterado, a la calle existente, 2 vías para allá, auto aquí, auto allá, a la pista derecha, este auto se pinta de otro color y va a tener que compartir la misma vía, sin modificar, sin poner un clavo ni un saco de cemento, compartirla con el auto máxima 30 kilómetros por hora. Anduvo el otro día, el auto pasaba por el lado medio a 60 algunos, pero es parte del cambio cultural. Pero alguna se respeta. Eso requiere solo voluntad política. Entonces también hay un cambio cultural en las autoridades, no solo el usuario siempre. Claro, yo concuerdo contigo, compartiendo en parte lo que decía Carlos. Hay medidas de bajo costo como las demarcaciones. Bien lo decía Carlos, estas demarcaciones de la zona de salida adelantada, principalmente para bicicletas y motos. Ah, sí. Y otras que son ya de mayor costo, como son la implementación de una ciclovía. Ya, pero pintar una calle. El caso No, de es las de zonas bajo naranjas de Las Condes no implicó más que tarros de pintura. De hecho, y voluntad exactamente. política, Concuerdo contigo. jugársela, tener a los automovilistas en contra diciendo me robaron una pista. De hecho, Voluntad política, tú como autoridad, de alguna manera, ¿lo sientes así? ¿Sientes que hay cuando vas a conversar estos temas? ¿Hay otros alcaldes o están en otra sintonía? No, en términos generales sí. La verdad es que con los alcaldes que me ha tocado compartir, por ejemplo, Estación Central, Providencia, la verdad es que muy buena disposición, sobre todo en temas de seguridad vial. Entonces, yo concuerdo contigo en tema de voluntad política, sobre todo en este tipo de obras que, insisto, son de menor inversión. Menor inversión, exactamente. ¿Carlos? sí, la ley de convivencia de modos le entrega una herramienta muy potente a los municipios en ese sentido. Esta definición de las zonas 30, que son una herramienta que en otros países es muy utilizada para generar este espacio de intercambio y de convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas. La municipalidad tiene muchas atribuciones en la ley para definir dónde poner esas zonas 30 y como tú muy bien dices, la implementación básica, porque uno puede hacer una implementación
más sofisticada, con infraestructura que se adapte a la reducción de velocidad, pero una implementación básica solamente requiere pintura y voluntad política. Y ahí uno observa patrones bien distintos. A veces uno se pierde y concentra esta ley pensando en Santiago y en el sector oriente de Santiago, pero la verdad es que esta es una ley de carácter nacional. Sí, pues. Hay zonas o comunas... Bueno, te voy a preguntar por las regiones, por otras regiones, esta también es una región, por otras regiones, por ciudades de menor tamaño que Santiago. ¿Cómo ha operado esto? Mira, ahí uno ve situaciones muy dispares en general. Hay ciudades de Chile que cuentan con una red de ciclovías bastante bien desarrollada. Dame ejemplos a imitar. Mira, por ejemplo, ciudades como La Unión, ciudades como en Concepción se hizo un esfuerzo importante por construir ciclovías en el último tiempo, por peatonalizar calles. Entonces, en el norte, por ejemplo, uno no ve mucho esto, ¿ya? Y si tú te vas revisando y vas comparando comunas donde se ha hecho el esfuerzo versus comunas donde no se ha hecho el esfuerzo y lo comparas con las tasas de motorización de esas comunas, hay bastante consistencia. En los lugares donde hay mucha tasa de motorización, ciudades que incluso tienen tasas de motorización más altas que comunas ricas Más de Santiago. autos por habitante. Exactamente, más autos por habitante, el esfuerzo que se hace es menor. ¿Ya? Y eso habla de una consistencia finalmente Por algo hay tantos autos. Exactamente, entre la Porque decisión que toma no el se alcalde. facilita una alternativa. Exactamente. Entonces la gente se la fuerzan o la empujan a comprar. A usar el auto. O usar o comprar auto. Y caes en un círculo vicioso al final, porque el alcalde, que se debe a sus electores, dice, mis electores usan auto, ¿por qué voy a quitarle espacio para...? Está bueno, Luis Alberto Steuben, así como Carlos hace una comparación con motorización y ciudades o comunidades donde tengan más facilidades los peatones y los ciclistas, ¿hay alguna correlación con la accidentabilidad? Es decir, comunas de Chile que tengan más facilidades para los ciclistas, más ciclovías, más vías pintadas, más exclusivas, ¿tienen menos accidentes? Bueno, lo que uno ve, sobre todo, y ahí complementando un poco lo que decía Carlos, ciudades como Rancagua, que la verdad es que tiene una red de ciclovías, a mi modo de ver, envidiable. Efectivamente se ve no solo en algunos casos menos siniestralidad, sino sobre todo menos fallecidos en siniestros viales. ¿Hay una correlación? Exactamente. Entonces es interesante el fenómeno y por lo mismo es que a nuestro modo de ver, junto con favorecer o promover este modo sustentable como la bicicleta y otros modos como el scooter también. Peligroso, súper peligroso. Bueno, yo lo ando todo el día y todos los días, es requete peligroso. Por culpa de uno, por culpa del diseño de estos aparatos, que son rueditas chicas, sí. Y porque hay automovilistas que, no de mala voluntad, no te ven, sencillamente. Exactamente. Hay un cambio cultural de setearse para mirar a los scooters y no los ven. Es el tema. Es decir, los grandes cambios, más allá de lo normativo, a mi modo de ver, en la ley de convivencia vial está en lo valórico. En el tema de la empatía, la tolerancia, el respeto hacia los otros usuarios de tránsito. ¿Qué otras ciudades destacarías tú como ejemplares haciendo, o comunas ejemplares haciendo esto? Para mí el paradigma de esto es Rancagua. Mira, yo no me he fijado, he ido a Rancagua pocas veces en el último tiempo de fijarme. Está una red de ciclovías bien integrada. Bien integrada, bien conectada, exactamente. ¿Y alguna que ustedes se atrevan a decir que está al debe, considerando los recursos que pueda tener, por ejemplo, para llamarles la atención? ¿Se animan? Luis Alberto quizás no lo puede decir porque... Dígalo, no hay problema. Pero yo creo, por ejemplo, comunas como Viña del Mar, que tienen un entorno envidiable, mucha accesibilidad, sobre todo en la zona del Plan, y no hay ningún tipo de facilidad para los ciclistas. Ahí hay un caso emblemático. O comunas, por ejemplo, como Iquique, en la zona norte, La Serena, donde tú podrías tener tasas de uso de la bicicleta muy altas y no ves ese esfuerzo. Rancagua, yo coincido, es un caso paradigmático, un ejemplo que muestra que en las ciudades intermedias de Chile la bicicleta y el transporte activo tienen un potencial gigantesco y donde la voluntad política al final de la autoridad local, del alcalde, ha llevado un desarrollo que no se ve en otra comuna de Chile. Y me gustaría que le hiciéramos no solo el examen a los alcaldes y a las autoridades, sino que a estos actores privados, por ejemplo, a los scooters, a las bicicletas. Nombrémonos, ¿qué problema hay? Mobike, están las otras naranjas, ¿cómo se llaman? Santiago City. Bike Santiago. Bike Santiago, sí. Son dos prestadores privados. Y tenemos los scooters verdes, los rojos, que en muchas partes de la ciudad. ¿Ayudan? ¿Entorpecen? ¿Cuál es el aporte que han hecho a la ciudad? A mi modo de ver, yo creo que ayudan desde el punto de vista de la movilidad.
Y eso se agradece, insisto, no solamente por modos amigables con el medio ambiente, con la salud, sino también por un tema de congestión. A mi modo de ver, también falta cultura vial en todos los sentidos, no solamente de los usuarios de estas aplicaciones o bicicletas compartidas, sino también por scooters, pasando por conductores de automóviles también, y por qué no decirlo, también peatones. Así que yo no quiero estigmatizar ningún grupo en particular, pero así como hay buenos conductores y malos conductores, hay buenos peatones y malos peatones también. Tú, Carlos, ¿qué No, a mi opinión juicio tienes de...? el aporte es muy relevante y muy positivo, sobre todo en términos de brindar alternativas para la multimodalidad. Personas que quieren usar transporte público, a veces taxis, combinan con los scooters, con las bicicletas públicas y dan un set de alternativas que de otra manera no existirían y por lo tanto es muy positivo. Sin embargo, uno ve comportamientos distintos entre las empresas. Yo uso varias de estas aplicaciones y, por ejemplo, en las scooters que yo uso, permanentemente te envían mails, te envían mensajes con consejos de seguridad, uso del casco. Hay otras empresas que no lo hacen, por ejemplo. Y ahí hay una diferencia en cómo cada una de estas empresas se para. A nivel mundial, esto es una de las grandes revoluciones que se ven en el transporte de las ciudades. Las bicicletas compartidas y la microelectromovilidad, como se le llama. Entonces es una tendencia de la cual va a ser difícil que Santiago y que las demás ciudades de Chile se priven, pero que importa cómo entran a la ciudad al final. Al final redunda en respeto. Respeto entre todos los actores de una ciudad. Antes los actores eran menos. Hoy día hay más actores, está mucho más diversificado el uso o cómo nos movemos en nuestras ciudades. Carlos Melo, Luis Alberto Estuvo, les quiero agradecer a los dos por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Pausa, ¿les parece? Y volvemos. Revisemos los resultados a la pregunta que le hicimos al principio del programa. ¿Fue un error que los hijos del presidente Sebastián Piñera hayan participado de la reunión con empresarios chinos? El 66% cree que lo fue. El 24% restante piensa lo contrario, que no fue un error que participaran de la reunión. La pregunta es sobre la reunión, no sobre el viaje. Que hayan participado de la reunión con empresarios chinos. Bueno, revisemos nuestro portal de noticias 24horas.cl. El gobierno anuncia que devolverán cobro por cambio de medidores inteligentes. Recordemos que con el último cambio tarifario se incluyó un cambio en el sistema de propiedad del medidor y los pagos que se habían hecho hasta ahora, porque era obligatorio, hasta ahora, porque era la nueva estructura de costos también del nuevo sistema tarifario, hasta ahora entonces eso se va a devolver y se va a generar de aquí en adelante una voluntariedad de los cambios de este tipo de servicio. El mundo avanzado, la generación de energía a través de otras vías va a requerir que tarde o temprano, a través de una política pública mejor diseñada probablemente, migremos hacia este tipo de medidores. No hay otra vuelta probablemente, pero claro, hay que hacerlo de manera más consensuada, más conversada, más dialogada y más transparente. Bueno, ahí está toda esta noticia y otras más en nuestro portal 24horas.cl. Vamos a revisar la temperatura. Santiago presenta la región metropolitana, 12 grados con 8 décimas y está nublado nuestro cielo. Para mañana pasado, martes, una máxima probable de 26 y estará despejado. Miércoles, feriado 1 de mayo, para que vaya planificando un paseíto a la montaña. Estuvimos aquí, en otras ciudades podrán ir a la playa, al río, en fin, pero un paseo, un picnic, la bici. Máxima 28, despejado aquí en Santiago. No hay chiva para no hacer un rico paseo, por ejemplo, el cerro. ¿O no? Está bueno eso. Vamos a otras regiones, ¿le parece? Punta Arenas, región de Magallanes. Estará nublado mañana con una máxima probable de 6. Y en los Andes, región de Valparaíso, estará despejado y una máxima probable de 26 grados. Un buen tema que escuchamos, ¿no? The Verve, la banda británica que entró con fuerza al mercado en el cierre de la década de los 80. Con un sonido fresco, distinto dentro del rock alternativo. Estos oriundos de Wigan
se popularizaron rápidamente, alcanzando los primeros lugares del ranking. La crítica proyectaba un gran futuro para los ingleses. Sin embargo, la convivencia entre sus integrantes siempre difícil, siempre compleja, al punto de que un día como hoy, en 1999, la banda decidió disolverse, separarse. A pesar de todo esto, musicalmente funcionaron durante una década, tanto así que en el 98 ganaron un Grammy gracias a esta canción. Tema con el que despedimos. La canción se llama Beats, a ver si me ponen el tema, ¿cómo se llama Bittersweet Symphony. Tema con el que despedimos Vía Pública esta noche. Descansen, muy buenas noches y gracias por venir.